Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título y la miniatura que he preparado con tanto cariño, vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente para los fans de dos de las estrellas más queridas y deseadas de Turquía. Sí, hablo de esos nombres que evocan suspiros y sonrisas, de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es impactante, trascendental y absolutamente fascinante. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse, ese que ven por ahí abajo, y activen esa campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos contenido exclusivo, análisis profundos y, por supuesto, noticias que no se querrán perder. Vamos a empezar este viaje informativo sin más demora. Bueno, todos sabemos, y quienes no, deberían enterarse ahora mismo, que Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con una fuerza magnética en la industria turca y, lo que es más importante, a nivel internacional. Sus carreras han sido meteóricas, cada uno a su manera, alcanzando cimas que pocos logran. Pero lo que realmente capturó la atención del mundo, lo que encendió la chispa en millones de corazones, fue su química en pantalla. ¡Ay, esa química! Fue pura magia, ¿verdad? Fue eléctrica, fue palpable, fue inolvidable. Quienes tuvieron el placer, la fortuna, de ver Erkenci saben exactamente de lo que estoy hablando. La historia de amor entre Candivit y Sanemane no fue solo una serie, fue un fenómeno. Nos conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndolos instantáneamente en una de las parejas ficticias más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Y claro, cuando la ficción traspasa la pantalla de forma tan convincente, la imaginación de los fans vuela libremente, creando universos paralelos y deseos colectivos. Durante mucho tiempo hubo rumores, especulaciones constantes y una esperanza compartida, casi un anhelo, de que lo que veíamos en cámara fuera, en parte, un reflejo de una realidad que latía más allá de los focos. Y es precisamente sobre esa realidad, o al menos sobre los últimos y giros inesperados que ha dado, que vamos a hablar hoy con todo detalle. El 3 de diciembre de 2025. Una fecha que a partir de ahora, y estoy convencido de ello, podría ser recordada en los anales del entretenimiento como un hito, marcada por un anuncio que ha dejado a muchos, incluyéndome a mí, con la boca abierta y una sonrisa de incredulidad y emoción. Se trata de una noticia que ha circulado como la pólvora, explotando en redes sociales, inundando portales de noticias del corazón y, por supuesto, reventando todos los foros de fans con debates y teorías. Estamos hablando de un desarrollo profesional, o quizás personal, que involucra directamente a Can Yaman y Demet Özdemir, y la forma en que se ha anunciado, la magnitud de lo que implica, es precisamente lo que ha causado tanto y tan merecido revuelo. Permítanme ponerlos en contexto para aquellos que quizás no han seguido la trayectoria de estos dos íconos tan de cerca. Desde el final de su exitosa y ahora legendaria serie, las vidas profesionales y personales de Can y Demet han seguido caminos distintos, pero siempre bajo un escrutinio público intenso y constante. Can ha continuado con su imparable carrera, conquistando mercados internacionales, participando en producciones de gran envergadura y siendo una figura constante en las noticias, ya sea por su trabajo en la actuación, sus proyectos empresariales o su vida privada, que siempre ha generado gran interés. Por su parte, Demet también ha seguido cosechando éxitos, participando en series y películas que han sido muy bien recibidas por la crítica y el público, demostrando su versatilidad y talento. Sin embargo, la sombra de Erkenci y la conexión especial, casi magnética, que muchos sintieron entre ellos, siempre ha estado presente, como un eco lejano pero persistente en las conversaciones de los fans. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido exactamente este 3 de diciembre de 2025 para que el título de este vídeo sea tan contundente y la noticia, tan impactante? Pues bien, la información que ha empezado a salir a la luz, y que se está confirmando gradualmente por diversas fuentes, apunta a un regreso profesional conjunto. Pero aquí viene lo verdaderamente sorprendente, no se trata de una simple participación en un nuevo proyecto televisivo, ni de un reencuentro puntual para un evento especial. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que parece ser una alianza estratégica, un proyecto de gran envergadura que busca capitalizar de manera inteligente y ambiciosa esa química innegable y el amor incondicional del público que ambos aún tienen y que, de hecho, se ha fortalecido con el tiempo. Los detalles iniciales. Como suele suceder con este tipo de noticias bomba que sacuden la industria, son algo confusos y se presentan fragmentados, como si fueran piezas de un rompecabezas que aún no está completo.
Sin embargo, lo que se ha filtrado y lo que parece estar tomando forma es nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir estarían uniendo fuerzas para lanzar su propia productora de contenido audiovisual. Si han oído bien, una productora. Esto no solo implicaría, y aquí está la clave, la posibilidad de trabajar juntos de nuevo en pantalla, algo que todos anhelamos, sino también y fundamentalmente trabajar codo con codo detrás de cámaras. Imaginen esto, tomando decisiones creativas conjuntas, seleccionando cuidadosamente las historias que quieren contar, participando activamente en el desarrollo de proyectos y potencialmente creando sus propios proyectos desde cero. Sería, en muchos sentidos, un control total sobre su legado artístico, una forma de dar vida a sus visiones creativas sin depender exclusivamente de terceros. Las posibilidades son verdaderamente infinitas y emocionantes. Las fuentes que han proporcionado esta información varían, yendo desde periodistas especializados y respetados en el mundo del espectáculo turco, hasta confirmaciones extraoficiales a través de personas cercanas a los actores que prefieren mantenerse en el anonimato. Estas fuentes sugieren que las negociaciones para esta ambiciosa alianza han estado en marcha durante meses, un proceso complejo y delicado que ahora parece haber llegado a buen puerto. Y el anuncio oficial, que se espera en los próximos días o semanas, se perfila como un evento mediático de proporciones épicas, capaz de paralizar la industria por un momento. La fecha del 3 de diciembre, según algunas de estas informaciones, podría ser el día crucial en que se firmaron los acuerdos finales, o el día en que se dio luz verde definitiva al proyecto, sellando así este pacto creativo. ¿Y por qué esto sorprende tanto?, ustedes se preguntarán. Bueno, las razones son múltiples y muy significativas. Primero, la dinámica entre Can y Demet siempre ha sido un tema de conversación recurrente, un foco de atención constante. Hubo un tiempo, recordarán, en que se especuló muchísimo sobre una relación amorosa entre ellos, un rumor que ambos, de manera muy profesional, desmintieron o simplemente nunca confirmaron explícitamente, manteniendo siempre una línea de comportamiento impecable y centrada en su trabajo. Sin embargo, la intensidad de su conexión en la serie era tan palpable, tan real, que los fans nunca dejaron de esperarlo, de desearlo. Verlos ahora unirse en un proyecto tan ambicioso, uno que requiere una colaboración tan estrecha y a largo plazo, no solo reaviva esas esperanzas y fantasías, sino que también plantea preguntas fascinantes y complejas sobre su relación actual y futura. ¿Es esta una colaboración puramente profesional, una asociación de negocios sólida, o hay algo más profundo, algo que la química en pantalla logró cultivar más allá de la ficción? El misterio solo aumenta el interés. Segundo, la industria del entretenimiento turco está en una fase de constante evolución y crecimiento, expandiendo su alcance global de manera exponencial. Crear una productora propia en este momento es un paso audaz, sumamente ambicioso y estratégicamente brillante, especialmente para dos jóvenes estrellas que, a pesar de sus exitosas carreras individuales, todavía tienen un potencial enorme para seguir creciendo y explorando nuevos horizontes. Esto no es un movimiento impulsivo, indica una visión a largo plazo, un deseo genuino de trascender el rol de meros actores y convertirse en creadores de contenido, en arquitectos de sus propias historias y carreras. Y si hay alguien que puede hacerlo con éxito, son ellos. Han demostrado tener un carisma arrollador, una dedicación al trabajo que raya en la obsesión constructiva y una capacidad innata para conectar con el público a nivel global, trascendiendo barreras culturales y lingüísticas. Tercero, y quizás uno de los aspectos más emocionantes, el tipo de contenido que podrían producir es un misterio fascinante. ¿Continuarán explorando las encantadoras y exitosas comedias románticas que les dieron fama mundial? ¿O quizás se atreverán con dramas más intensos, con thrillers psicológicos que pongan a prueba sus dotes actorales, o incluso con proyectos más experimentales y vanguardistas que desafíen las convenciones? La posibilidad de que definan su propio nicho, de que creen un sello de calidad distintivo y quizás, incluso establezcan nuevas tendencias en la industria, es muy real y muy prometedora. Y pensando en el público, la pregunta del $1.000.000, ¿significará esto un regreso a la pantalla juntos, como protagonistas de alguno de sus propios proyectos? Es la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada conversación. Las filtraciones sugieren que al menos inicialmente el foco principal será la producción y el desarrollo de PR. Proyectos, pero la tentación de protagonizar alguno de sus futuros trabajos sería, sin duda, inmensa y muy probablemente irresistible. Ahora pensemos detenidamente en la logística y el impacto potencial de esta alianza. Una productora conjunta requerirá una inversión considerable de tiempo, energía,
pasión y recursos financieros. No es un camino fácil. Tendrán que sumergirse en aspectos como las finanzas, la gestión de proyectos complejos, el desarrollo detallado de guiones, la búsqueda de talento y todo el intrincado entramado de la industria audiovisual. Pero, y aquí está la gran recompensa, también les brindará una libertad creativa sin precedentes. Podrán elegir las historias que resuenen profundamente con ellos, los mensajes que quieran transmitir al mundo, y la calidad artística que deseen alcanzar en cada producción. Esto podría ser, y estoy convencido de ello, un punto de inflexión absoluto en sus carreras, elevándolos a un nuevo nivel de influencia y poder dentro de la industria, no solo como intérpretes sino como visionarios. Los fans, por supuesto, ya están en un estado de euforia colectiva. Las redes sociales son un hervidero de especulaciones, de memes ingeniosos, de fanart deslumbrante y de expectativas desbordantes. Para muchos es como si el sueño de verlos juntos de nuevo, de una manera significativa y duradera, estuviera a punto de cumplirse. Y seamos sinceros, la química que compartían era algo verdaderamente especial, algo que no se ve todos los días. Verlos interactuar, incluso en entrevistas o eventos públicos posteriores a la serie, siempre generaba una chispa de interés, una energía que contagiaba a todos. Sin embargo, también debemos ser realistas y conscientes de que este tipo de proyectos son inherentemente complejos. La relación profesional entre dos personas, incluso si hubo una conexión personal o sentimental en el pasado, puede ser un desafío en sí mismo, especialmente bajo el escrutinio público constante y las presiones inherentes a la industria. Habrá que ver cómo manejan las inevitables presiones, las posibles diferencias creativas que puedan surgir, y la constante atención mediática que sin duda rodeará cada uno de sus pasos. Pero si hay dos personas que han demostrado madurez y profesionalismo, son ellos. Por otro lado, el potencial de éxito es inmenso, casi ilimitado. Imaginen una serie producida por ellos, con ellos como protagonistas, con un guión impecable, una dirección de primer nivel y una calidad técnica deslumbrante. Sería un éxito rotundo y garantizado en todos los mercados. O quizás, y esto es solo una especulación personal, una visión más allá de lo inmediato, decidan usar esta poderosa productora para lanzar a nuevos talentos, para dar voz a historias que de otra manera no se escucharían, para fomentar la diversidad y la innovación en la narrativa. Eso, sin duda, sería un legado aún mayor y más inspirador. Lo que sí está claro, cristalino como el agua, es que esta noticia, que irrumpe de manera tan contundente en este 3 de diciembre de 2025, marca un antes y un después. No es solo un rumor pasajero, no es solo una especulación sin fundamento. Es un movimiento estratégico calculado, un paso firme y decidido hacia la consolidación definitiva de sus carreras y la creación de su propia marca distintiva en el altamente competitivo y globalizado mundo del entretenimiento. La sorpresa radica en la magnitud del proyecto, en la audacia de la iniciativa y, sobre todo, en la unión de dos nombres que, a pesar de haber seguido caminos separados durante un tiempo, siempre estarán indisolublemente ligados en la memoria colectiva del público por aquel fenómeno inolvidable que fue Erkenzicus. Así que, mis queridos amigos, el mundo del espectáculo turco, y por extensión el panorama del entretenimiento global, está de enhorabuena. Y nosotros, como espectadores atentos y amantes de las buenas historias, tenemos innumerables motivos para estar expectantes, emocionados y ansiosos por ver lo que el futuro les depara. La era Can Yaman y Demet Özdemir como productores apenas está comenzando, y estoy absolutamente seguro de que nos traerá grandes sorpresas, innovaciones y, quién sabe, quizás también nuevos capítulos en sus vidas personales, pero eso, como bien sabemos, ya es otra historia completamente distinta y para otro análisis. En resumen, la noticia impactante y trascendental de hoy es que Can Yaman y Demet Özdemir, la inolvidable e icónica pareja de Erkenzicus, han decidido unir fuerzas de manera oficial y estratégica para lanzar su propia productora de contenido audiovisual. Un paso audaz, visionario y lleno de potencial que promete redefinir sus carreras individuales y, muy probablemente, dejar una huella imborrable en el panorama del entretenimiento. El 3 de diciembre de 2025 será recordado, sin duda, como el día en que esta emocionante y prometedora alianza se hizo pública o se concretó de forma definitiva, abriendo un abanico infinito de posibilidades para proyectos futuros y alimentando, aún más si cabe, la vibrante imaginación de sus miles y miles de fans en todo el mundo. Y hasta aquí llegamos hoy con esta noticia bomba, este análisis profundo y esta reflexión sobre un futuro que se presenta más brillante que nunca para estos dos talentos. Espero de corazón, desde lo más profundo de mi ser, que hayan disfrutado de este análisis,
que la información les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí me ha resultado compartirla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta inesperada pero fascinante unión. ¿Están tan emocionados como yo por sus futuros proyectos? ¿Creen que volverán a actuar juntos en alguno de ellos? ¿Qué tipo de historias les gustaría que produjeran? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que creamos juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado valor y emoción, no olviden darle un buen me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos ayuda muchísimo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Candyman, de The Method de Mir o simplemente amantes del buen cine y la televisión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras novedades y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido que les encantará. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.